vamos a hablar sobre el análisis dimensional. En esta ocasión es un tema que tenemos que saber antes de continuar con otros temas como lo que son vectores, movimientos, dinámica, estática y todos los temas que son parte de la rama de la física. Ya, para poder iniciar tenemos que saber el concepto de lo que es física. Física es la ciencia que estudia los fenómenos naturales que nos rodean, es decir, cualquier movimiento, eh, cualquier cosa que nosotros vemos tiene algo físico. Así que la física estudia eso. Ya, en el análisis dimensional, eh, para poder estudiar, tenemos que saber qué es la magnitud. La magnitud se clasifica en magnitud no física y magnitud física. La magnitud no física es todo lo abstracto, es decir, la belleza, el sentimiento o el sufrimiento. Sabemos que la belleza es algo subjetivo, no podemos verlo, no podemos sentirlo, es subjetivo, algo que solo cada uno de nosotros puede palparlo. Asimismo, el sentimiento y el sufrimiento, que es un sentimiento también. En la magnitud física nos dice que es todo lo que se puede medir y cuantificar numéricamente. Es decir, nosotros con una regla podemos medir una distancia. Bueno, distancias cortas, pero si queremos medir así ya largas, son con un flexómetro, un metro conocido también. Y estos también puede haber otros ejemplos como es el tiempo, la longitud, ya habíamos hablado, la temperatura, etcétera. A partir de este concepto, las magnitudes físicas se clasifican en escalares y vectoriales. ¿Ok? Las magnitudes físicas se clasifican en escalares. Este puede ser el tiempo, la temperatura. ¿Por qué? Porque solo tiene el módulo. El módulo, todo este tema ya vamos a hablar cuando nos toque vectores. Pero por el momento sabemos que la magnitud escalar solo tiene módulo. ¿Ya? Y también tenemos la magnitud vectorial. La magnitud vectorial es algo que tiene el módulo, dirección y sentido. ¿Qué quiere decirnos eso? Por ejemplo, en la distancia, nosotros podemos decir voy 20 metros hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces estamos dando una dirección y un sentido. Podemos decir voy 20 metros hacia el noroeste. ¿Sí? Entonces eso sería un módulo, dirección y sentido. ¿Ya? En las magnitudes que podemos tener en toda nuestra naturaleza se clasifican en fundamentales y derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas que no dependen de otros para tener su propia magnitud. Estas son, por ejemplo, la longitud. La longitud que tiene como unidad de medida el metro, símbolo en el sistema internacional. Sería el metro y su símbolo M minúscula. ¿Ya? Pero en la dimensión que tenemos en la cuarta columna tiene como magnitud L. Asimismo, la masa que tendría en el sistema internacional el kilogramo, símbolo kg y dimensión M. También el tiempo que tiene dimensión T. Hay que recalcar que estas unidades de medidas y símbolos también se pueden tener en sistema técnico métrico, el sistema sexagesimal, el sistema inglés, y ahí es donde varía. Pero sin embargo la dimensión sigue siendo la misma. L para longitud, M para masa y tiempo, T. Bueno, como pueden ver aquí están entre corchetes. No es por nada porque están ahí. Cuando nosotros hacemos un análisis dimensional, esos corchetes deben de estar así para verificar y indicar que es un análisis dimensional. Ya, ahora, ¿qué necesitamos y debemos saber para aplicar, para poder resolver este tipo de ejercicios? Bueno, nosotros tenemos en la matemática un teorema que cuando una variable está al negativo, exponente negativo, esto es igual a decir que el 1 sobre sobre n, ¿no es cierto? Pero ahí es la manera de cómo se hace ese exponente negativo a positivo. Asimismo podemos volverle de esa fracción con exponente positivo a exponente negativo. De esa manera. Es lo mismo, es una equivalencia. Ya, ahora nos toca estudiar las propiedades del análisis dimensional. En el análisis dimensional poseemos
esta propiedad donde dice propiedad de suma y resta. Bueno, aquí hay que recalcar que cuando nosotros queremos sumar, tenemos que verificar que sea la misma magnitud. Por ejemplo, digamos, nosotros no podemos sumar peras con manzanas. Nunca se va a poder sumar eso. Tampoco podemos sumar, digamos, variables con números reales. Obviamente los reales pueden ser irracionales, racionales y todo eso, ¿no es cierto? Entonces es algo que no se puede hacer. Aquí mismo en el análisis dimensional tampoco se puede hacer de esa manera. Como podemos ver en el ejemplo de L más DL es igual a L. Ahora voy a explicar eso. Como podemos ver aquí, L es la magnitud de la longitud, ¿no es cierto? Entonces tenemos 3 veces longitud. Si hubiésemos tenido ahí L más M más T, esta propiedad no funciona. Solo puede ser aplicada esta propiedad cuando la suma es de una sola magnitud. Luego vamos a hacer un ejercicio para poder comprender de mejor manera. Asimismo pasa con la resta. Cuando nosotros tenemos una resta de magnitudes, va a ser igual a la misma magnitud. Ojo con ese dato, que tiene que ser la misma magnitud para poder hacerse esta propiedad. Bueno, aquí tenemos otra propiedad. Esta propiedad se llama de números. Cualquier número real, cifra, ángulo, logaritmo, raíz cuadrada o función trigonométrica se determina como un número adimensional, por lo que la dimensión es igual a 1. ¿Ya? Entonces, todo número adimensional va a ser igual a 1. Estos números se clasifican por ser números reales, cifras así puede ser de 3, 4 cifras, eso no tiene nada que ver. Los ángulos, que serían 30 grados, puede ser así, o muchos ángulos que puede existir. Logaritmo, que sería log de 5 de cualquier base, va a ser adimensional. Asimismo, las funciones trigonométricas, como tenemos de ejemplo ahí el coseno de 15. Esta es una propiedad muy fundamental que tener en cuenta para resolver los ejercicios. Y esto nos dice que cuando nosotros queremos encontrar la dimensión de esta es igual a 1. ¿Ya? Ahora tenemos la propiedad de exponentes. Esta es una propiedad muy esencial que debemos tener en cuenta al momento de resolver los ejercicios. Es muy importante esto. Nos dice que los exponentes siempre son números, por tanto se le iguala a 1 de la siguiente manera. Ya, los exponentes de alguna u otra manera siempre van a ser un número. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros encontramos en una ecuación que tenemos x1 elevado a la n, sabemos que esa n va a equivaler a un número. Por tanto, eso va a ser adimensional. Un número real, obviamente. Eso va a ser adimensional. Y cuando esto es adimensional, le igualamos a 1. ¿No es cierto? Ya habíamos hablado de la anterior propiedad. Entonces, esta la complementa. Ya, nosotros tenemos que x es igual a k e elevado a k t. Bueno, aquí hay que tener unos aspectos importantes. ¿Qué t va a ser el tiempo? ¿Ya? Entonces nos dice que para aplicar esta propiedad solo tenemos que coger el exponente, igualarle a 1. ¿Ya? Ahora vamos a analizar, vamos a hacer el análisis dimensional de kt. Ya, kt, como k no sabemos su dimensión y es lo que queremos hallar, t va a ser el tiempo y tiempo la dimensión es igual a t mayúscula. ¿Ya? Esta t mayúscula al pasarle al otro lado va a pasar a dividir. Aquí es lo que se aplica aritmética básica. ¿Ya? Ya cuando tenemos 1 sobre t, ahí vamos a aplicar esa propiedad que habíamos hablado al principio, que cuando tenemos una variable en la parte de abajo y esa variable está elevado a un exponente, el exponente va a pasar arriba con exponente negativo. En este caso, t mayúscula está elevado a la 1, ¿no es cierto? Cuando no tiene ningún exponente quiere decir que está elevado a la 1. Por lo tanto, al rato de pasarle hacia arriba, tenemos t mayúscula menos 1. Muy bien. Ya, ahora en la siguiente propiedad tenemos la propiedad de los ángulos. Es algo parecido a la propiedad de los exponentes. Por lo que
Esta propiedad es únicamente en excepciones para las funciones trigonométricas que se aplican en los ángulos, los cuales son números, por lo que su dimensión es igual a 1. Ya, obviamente lo que nos explica en este concepto nos dice que este ángulo, siempre cuando está acompañado de una función trigonométrica, nos quiere decir que es un ángulo. Estamos trabajando con ángulos, obviamente. Y en la parte donde está W, T, puede ir un ángulo, pero cuando es un ángulo habíamos hablado que es adimensional. En este caso tenemos W, T. También tenemos que tener en cuenta que T es el tiempo, es un tiempo, ¿ya? W no sabemos qué es lo que es, así que vamos a tener que buscar su dimensión, ¿ok? Ya, ahora la propiedad nos dice que esta parte le sacamos para igualarle a 1, ¿no es cierto? Es lo que hacíamos con los exponentes, pero en este caso en ángulos, ¿ya? Tenemos W por T es igual a 1. Entonces hacemos el análisis dimensional correspondiente. Y bueno, en esta parte de aquí tenemos que W, vamos a ver por qué se le puede despejar de esta manera. ¿Ya? Nosotros en la matemática podemos decir que como es multiplicación, podemos separarlo fácilmente. De esta manera, es lo que tenemos en el siguiente paso, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces aquí como tenemos que t es igual al tiempo, la dimensión del tiempo es igual a t mayúscula. Y hacemos el mismo procedimiento. El t, como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y cuando está dividiendo una variable con un cierto exponente, se pasa al otro lado con hacia arriba con el exponente negativo. Ya como tenemos en la parte del resultado. Entonces, la, esta letra W nos dice que tiene dimensión de t a la menos 1. ¿Ya? Ahora venimos viendo ya las magnitudes fundamentales. Ahora son las magnitudes derivadas. Habíamos dicho que las fundamentales no dependen de nadie para tener su propia magnitud. Ahora, estas magnitudes necesitan de una magnitud fundamental para poder tener su dimensión, ¿ya? Como lo que es el área, como lo que es el volumen, como lo que es la densidad. Y así todos los ejemplos que tenemos aquí. Es la mayoría que podemos tener en todo esto, ¿sí? ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde nos dice que z es igual a la fuerza por distancia al cuadrado, si sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, así como nos dice en los principios. ¿Ya? Entonces, en esta ocasión no sabemos cuál es la aceleración, ¿no es cierto? La aceleración es una magnitud derivada, pero obviamente podemos ver que la aceleración es igual a LT menos 2. Pero si en el supuesto caso que nunca nos logramos memorizar toditos de esas magnitudes, esas dimensiones de las magnitudes, porque es un poco difícil, ya se los digo, vamos a tener que sacar de sus fórmulas, ¿no es cierto? Sabemos que la aceleración en el movimiento rectilíneo uniformemente variado es igual a la variación de la velocidad, es decir, velocidad final menos la velocidad inicial sobre todo esto, sobre su tiempo, ¿no es cierto? Ya, entonces, como tampoco sabemos cuál es la velocidad, y esto es un poco más fácil allá, aquí hay que hacer una pequeña nota. Cuando nosotros queremos sacar una dimensión, no hace falta ver cuál es la fórmula, porque todas las fórmulas que ya están comprobadas, fórmula, ecuación física, como se les llame, no hace falta saber cuál es su movimiento, no hace falta porque todas las fórmulas que están comprobadas físicamente van a llegar a la misma dimensión. ¿Ya? Entonces vamos a sacar aquí la más fácil que es la en el movimiento rectilíneo uniforme, que velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿no es cierto? Entonces vamos a sacar el análisis dimensional. Otra cosa que tenemos que saber es que en algunos libros el corchete es la manera como se saca el análisis dimensional, pero en otros libros no va a haber estos corchetes, pero va a haber un igual y una es encima. ¿Sí? Cuando hay una E encima nos quiere decir que se está trabajando con un análisis dimensional. ¿Ya?
Entonces, como queremos encontrar la dimensión de velocidad, vamos a... Bueno, aquí nos faltó el tiempo, ¿sí? Ya, entonces cuando tenemos aquí el tiempo, sabemos magnitudes fundamentales, es de importancia aprenderse todas, ¿no es cierto? Las tres que son las más importantes, las que más se utilizan. Entonces la distancia de magnitud sería la L y el tiempo sería la T. ¿Ok? Como se dieron cuenta que ya perdieron los corchetes, quiere decir que ya se hizo el análisis. Ahora vamos, lo único que tenemos que hacerlo por terminado es igual a que esta T pase a la parte superior con el signo negativo, así como lo acaban de ver. Ya, ahora vamos, ya teniendo este dato, tenemos que utilizarlo en la fórmula de la aceleración. Estamos haciendo este ejercicio más que todo para ver la aplicación de este procedimiento, de este tema. Entonces ahora vamos a hacerle la fuerza, la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Ok, hasta ahí todo correcto. Obviamente este también va así. ¿Ya? Ahora, seguimos. La aceleración es igual a como ya tenemos aquí el análisis de velocidad, esta velocidad puede ser final o inicial, no importa, solo es la dimensión. Sabemos que cualquier dimensión es igual a la misma. Entonces, velocidad final y velocidad inicial va a ser la misma que velocidad. Entonces sería LT a la menos 1 menos LT a la menos 1 sobre, que sería T mayúscula, ¿no es cierto? Ya aquí hay que aplicar una fórmula, una propiedad de la que ya habíamos hablado, que como podemos ver, aquí LT a la menos 1 es igual a LT a la menos 1. Por lo tanto, la propiedad de la suma o resta nos dice que podemos, cuando se tiene de esa manera, solo le copiamos una sola vez, por así decirlo vulgarmente. LT a la menos 1 sobre T. Ya acabamos de aplicar una propiedad que es muy fundamental. Entonces tenemos que la aceleración es igual, vamos a hacer el último paso, que es L T a la menos 1 por T a la menos 1. Muy bien, entonces esto nos da como resultado que el análisis dimensional de A es igual a LT a la menos 2. Y es lo que habíamos dicho en la anterior diapositiva, que es LT a la menos 2, la aceleración, ¿no es cierto? Entonces de esa manera podemos encontrar su, su análisis, ¿no es cierto? Ya, ahora tenemos ya el análisis de la aceleración. Ya teniendo esto, necesitamos aún sacar lo que es la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos a sacarlo ya de esta manera. Fuerza es igual el análisis de la masa y por la aceleración. ¿Ya? La fuerza es lo que queremos saber, ¿no es cierto? Obviamente, si nosotros ya nos memorizamos las dimensiones de cada uno, no hace falta. Pero esto estamos aplicando para demostrar que mediante esto podemos encontrar cualquier unidad de medida. Ojo, que también podemos sacar la unidad de medida con esto, así que luego vamos a hablar sobre esto. Y ponemos que la dimensión de m de la masa va a ser m mayúscula, y la aceleración ya habíamos encontrado que es lt a la menos 2. Aquí ya no podemos hacer absolutamente nada. Por lo tanto, si vamos acá al cuadro de las magnitudes, tenemos que la fuerza se mide en newtons y su unidad, su dimensión es mlt a la menos 2 y es lo que tenemos exactamente aquí. Entonces, ahora sí, ya teniendo la dimensión,
de fuerza y la de distancia, que es igual que la longitud. Entonces tenemos que es esta, ¿no es cierto? Entonces Z, el análisis de Z es igual a la fuerza, el análisis de la fuerza por la distancia, y esto al cuadrado, ¿ya? Entonces copiamos lo mismo y sabemos que la dimensión de la fuerza es igual a la masa por mLt a la menos 2 y la distancia es L al cuadrado. Ya lo único que tenemos que hacer es operar, ¿ya? Cuando es una multiplicación sabemos que L de misma base se suman los exponentes. Aquí tenemos que es el exponente 1 más 2 sería L3, sumándoles, ¿no? A la menos 2. Ok, entonces esa sería la manera de encontrar una, una magnitud, una dimensión, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo que se puede de esta manera encontrar la unidad de medida? Vamos a lo que era la velocidad. Cuando nosotros algunas veces vamos a encontrarnos con los ejercicios, o no siempre va a ser así los ejercicios, vamos a tener que la dimensión de velocidad es lt a la menos 1. Como nosotros sabemos que la L nos dice que es distancia y T obviamente va a ir abajo, T es igual al tiempo, ya. De esta manera estamos haciendo la reversa de lo que estábamos haciendo anteriormente. Ya, entonces la distancia se mide en metros, ¿no es cierto? Y el tiempo se mide en segundos. Supuestamente, si es que queremos encontrar unidad medida en cualquier sistema. Por ejemplo, en el sistema técnico métrico, obviamente va a ser metro, igual el segundo, pero si queremos sacar en el sistema sexagesimal, el metro va a ser centímetro y el segundo va a ser el mismo. Depende de cuál nos pidan, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser todo por el análisis dimensional. Próximamente va a haber videos sobre vectores, movimientos, etcétera. Y si quieren un tema un poco más avanzado, ya sea de matemática, de física, solo nos dejan en los comentarios y podemos hacerlo, explicándolo pausadamente. Ya, espero les haya gustado y se suscriban al canal para seguir teniendo más tutoriales de estos. ¿Ok? Nos vemos en la próxima.